Muy buenas noches a todos los bendecidos y bendecidas en todos los lugares, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos, fieles a la palabra, cada día entendiendo mejor, para poder expresar lo que papá quiere. Le damos gracias al Creador por el día de hoy, por la paz, por la salud, por los entendidos, fieles, permanentes y constantes, que anhelan, desean crecer en la vida en el Espíritu. A todos y cada uno de ellos los declaro muy bendecidos. Los declaro fuertes, poderosos. Y reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. De toda mi familia. Amo gracias a Dios por cada uno de ustedes, que por ustedes es que yo me esfuerzo para poderles presentar el pensamiento del Creador y lo que Él anhela y desea. Lo que Él estableció. Entonces, hoy voy a compartir con todos ustedes, la ley produce ira. Entonces, me preguntará usted, ira, rabia, no, de eso no se trata. De eso no se trata, porque hay gente iracunda, que viene de nacimiento con eso, que no se les puede decir nada porque, pero de eso no se trata, porque esta ira produce mucho más. Por eso es que trae calamidad, problemas, conflictos a nivel personal. Me hacía una pregunta. ¿El pecado original cuál fue? El pecado original fue cuando Dios le dijo al venado de Adán, le dijo, de todos los árboles del campo podés comer, menos del árbol que está en el centro del huerto. Porque el día que de él comieres, morirás espiritualmente. Seguirás viviendo, pero espiritualmente morirás. Morirás. Y así fue el hombre. Ese era el pecado original, la desobediencia. La desobediencia. El hombre comió. La persuasión de que la mujer comió por los ojos. Comió de un fruto y se le abrieron los ojos del entendimiento y se vieron desnudos. Y ese fue el pecado original, la desobediencia. Observa que yo aquí, aunque no tenga paga, pero aquí yo no me gano la plata gratis. Mira, yo manejo originales. Esta es una Biblia. Son 2 tomos, 3 tomos. La Biblia dice que es la Biblia Kadosh israelita de estudio. Cuando yo me siento a estudiar, yo manejo toda clase de originales. Aquí. Aquí dice que el pecado original fue la desobediencia de Adán.
al creerle a la mujer. Te la vuelvo a mostrar. La Biblia K2, israelita de estudio, dice que el pecado original fue la desobediencia de Adán a Dios. Te pregunto, tú como persona espiritual que sos, te pregunto, ¿el pecado fue quitado o no fue quitado? El original. Claro que fue quitado. Los errores que nosotros cometemos a diario es lo que nos traen consecuencias, dolores de cabeza. Te vuelvo a preguntar, ¿la ley mosaica fue consumida o no fue consumida? Fue consumida. 613 mandamientos. ¿Cierto que sí? ¿Fue quitada? Fue quitada. Ok. ¿Por qué la siguen haciendo? ¿Por qué siguen ministrándole ley a la humanidad que está buscando cómo crecer en Cristo? ¿Por qué le siguen metiendo ley? Que es el antiguo pacto. A la gente que está buscando ahora de Cristo. Le pregunto a los estudiosos bíblicos, a los que predican, a los que hablan, instruyen, ¿por qué le siguen ministrando antiguo pacto a la iglesia que está ahora en Cristo y que vive por la fe puesta en Él? Si yo voy a hablar del antiguo pacto, pongo un ejemplo. Al no ser que esté yo en mi adoración como yo lo hago, cuando vengo aquí yo me derrito por 30 o 15 minutos delante del Creador. Y le canto. Pues yo no soy cantante ni sé cantar, pero tengo por ahí. Al no ser que Él me hable a mí. El antiguo pacto, porque yo tengo la costumbre de decirle, ¿es para mí o no es para mí? Te reflexiono, si yo estoy declarando esto, y esta es la respuesta para mí, es para que yo enmiende cualquier error, cualquier situación, cualquier cosa, en vez de eso y siga, o que reciba el consuelo. Por ejemplo, te tengo una para más adelante. ¿Qué es lo que nosotros o yo vivo ahora en Cristo? Te tengo una y te voy a poner un ejemplo fuerte más adelante para que te des cuenta que nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, porque aún la gente que habla de Cristo y de gracia nos rechaza y nos odia. ¿Por qué? Porque estamos ceñidos a la verdad. Y te voy a poner un ejemplo de un profeta
para que te des cuenta que de pronto tú has leído y has interpretado, pero que hayas vivido, muchacho, eso solamente lo vive la persona que ha sido legalmente constituida por el Creador, sellada, marcada, apartada, traída, perfeccionada a través de ¿qué? Del poder del Espíritu. Entonces, hoy voy a hablarte de esto. Si la ley, los 613 mandamientos de la ley mosaica fue cumplida por Jesús, ¿por qué le siguen hablando, aplicando el antiguo pacto a la iglesia que está en Cristo creciendo? ¿Hay una confusión o no hay una confusión? Claro que eso es confusión. Entonces, voy a desarrollar, base a la capacidad que Dios a mí me ha dado, de cómo he podido yo sacar esta enseñanza para transmitírtela. Y la titulé de esa manera: la ley produce ira. Entonces tú me vas a preguntar, ¿por qué la ley produce ira? Porque trae muerte espiritual y muerte física. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias por este momento precioso donde te suplico, bajo la dirección de tu Espíritu, que hables hoy por mi boca. Que mi entendimiento están abiertos. Lléname de tu gracia, de tu verdad, de tu amor y de tu justicia, que es lo que yo te declaro todos los días. Que me enseñes a andar en tu verdad. Que yo pueda hablar tu verdad. No me importa con lo que tú me has enseñado, quién me quiera o no me quiera. El deber mío es cumplir y entregar el mensaje a la simiente que viene creciendo, que viene buscando, viviendo por la fe, para agradarte a ti en todo el sentido de la palabra. Úsame, habla por mi boca. Utiliza mi cuerpo, soy la séptima trompeta, ministro competente de un nuevo pacto, constituido legalmente por ti. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro a la simiente, a la superficie donde va a caer esta semilla, fuerte, poderosa. Un día podamos estar unidos, deleitándonos, gozándonos, conociéndote a ti a través de la palabra, de todo lo que tú trazaste para que nosotros podamos caminar y vivir convencidos, seguros por fe, que no hay nada que temer, que todo está completo, que estamos contigo sentados en el trono celestial, lugares celestiales para la gloria tuya. Te doy gracias porque a Jesucristo fueron sujetas todas las cosas. Por eso fue colocado por cabeza de la iglesia. Y bajo sus pies están todas las cosas sujetas. Jesucristo es Padre eterno, la sustancia de todo lo que nosotros vivimos. Por eso vivimos por fe puesta en Jesucristo, mi Señor, para que tú puedas llevar a cabo lo que te propusiste al establecer este libro, al colocar tu pacto, al colocar tus leyes, al colocar todo lo que verdaderamente se llama plan para poder edificar y construir y constituir legalmente tu iglesia en la tierra. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Retiro todo concepto humano, todo pensamiento natural, que tú hables para que tu pueblo pueda crecer conforme al propósito de tu voluntad. A todos los que nos respaldan, nos bendicen, a esas personas honestas, fieles, de carácter, de personalidad, de estabilidad,
que están ahí, te suplico en el poder de la palabra, que cada día tú los hagas mejor y que tú puedas llevarlos a la sobreabundancia, enteros, sanos, completos, para la gloria tuya, ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 13. Voy a ir porque el tiempo y yo manejo mucho texto bíblico. Entonces, dice la palabra, Romanos 4, 13 al 15, dice: porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían oídos herederos del mundo. Por eso es que hay que estar donde está el mero mero. Y por eso es que hay que declarar que es mejor la sabiduría de él celestial que la sabiduría natural. Porque la sabiduría natural te limita a llevar a cabo cosas a unas cuantas personas, o a un pueblo, o a una nación. La sabiduría de él, por eso fue que Salomón le dijo: dame sabiduría ante todo. Y le fue añadido todo lo que necesitaba. ¿Y tuvo la capacidad para gobernar o no tuvo? Claro, lee Proverbios 8. Al leer Proverbios 8 tú te deleitas cuando entiendas verdaderamente el pensamiento del escritor. Les dice: oído, escucha y retenga, porque no por la ley le fue dada a Abraham o a la descendencia la promesa de que seríamos herederos ¿de qué? De el mundo. Cualquier cosita, el mundo, sino por la justicia de la fe, Cristo. Cristo es mi fe. Jesucristo es mi fe. Y Él es el que me guía, me lleva a tomar posesión en el tiempo preciso de lo que me fue predestinado. Dice el 14: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe puesta en Cristo. ¿Sí me están entendiendo? Claro. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Quién decide? ¿Yo? Desafortunadamente la gente que está en el sistema, como no entiende, como son ciegos espiritualmente, carnales, mudos, no pueden decir nada. Les dice el 15: pues la ley produce ira, punto y coma. ¿Por qué la ley produce ira? Porque produce primero muerte espiritual y segundo, muerte natural. Oído, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Oído, ya sabes por qué produce ira, porque produce muerte espiritual y muerte física. Por eso es que ella, dice Pablo en Gálatas 3:10, la ley es una maldición. Quisiera describirte por qué, pero te voy a decir una sola cosa.
Todo el mundo se enferma. Por eso es que hacen cultos de oración, de sanidad. Y no sanan a nadie. Y el que se sana es porque cree, independiente de lo que le diga el culebrero que está ahí en la tarima. Porque cuando hay personas, oído, escucha y retenga, edificadas dentro de la palabra, de la vida en el Espíritu, ¿qué hace la persona? Expone la palabra al oyente, y el que cree, todo le es posible. Si está enfermo y recibe y declara, es porque recibió, porque creyó. Bueno, eso era lo que hacía Jesús en la tierra. Jesús no decía, vamos a hacer culto de sanidad, traigan a los jorobados, traigan a los leprosos, traigan a los ciegos. No, por donde el hombre pasaba, la unción que había en él, porque él necesitó de ser ungido, dice el libro de los Hechos 10:38. Al ser ungido, muchacho, la unción destruye el yugo por donde el hombre pasaba. ¿O es que acaso tú no te das cuenta cuando la unción que tuvo Pedro en el templo de la Hermosa, que el ciego le pidió y él le dijo, lo que yo tengo te doy, levántate, tira ese jarro allá, deja de miseria y levántate ya y ve y anda? ¿Ah? Oído, eso es. Entonces, a la persona no entender el propósito del mero, te sigue enferma. Para los que están operando en la carne, sigue endemoniada, sigue cometiendo pecado. Y no prosperan, ni espiritualmente ni materialmente. Entonces, de ahí se prenden, porque como no diezman, pues no prosperan, es mentiras. Usted no prospera si usted diezma. Eso era lean Levítico 27, 28 y 29. Era mandamiento para los judíos el diezmo. Era mandamiento. Y ellos sembraban en ese entonces, ¿sembraban en qué? En grano, especie, pero no sembraban animales, porque el animal pesaba más del 10%. Solamente lo que hacía volumen. Como conocí gente cuando el pastor Vittorio llegó aquí, a Colombia. Y uno ve un pastor, y yo creo que un pastor desde que instruye es porque tiene también la osadía de respaldar otro ministerio, ¿o no? Bueno, uno cree eso, al menos yo creía. Pero cuando ya vi, dije yo, bendito Padre. Un pastor cambiando un billete de 50 por billetes de 2,000 y de 5,000. Y cada rato se paraba y echaba 2,000. Ya no me pedía diezmo, sino, si usted quiere sembrar, siempre. Pero el hombre que pensaba que estaba engañando a Barbón, cuando estaba engañando él mismo. Por eso es que nunca ha ido a más. Porque se vive de títulos, pero no la realidad.
Por eso la ley es una maldición, porque la persona anda en la carne, aparentando ser espiritual cuando de espiritualidad no tiene nada sino conocimiento, pero no vivencia. Se le olvidó al que habla de gracia que al llegar a este evangelio tiene que ser perfeccionado por el poder del Espíritu. Quien hace esa tarea es el mero mero. El Ruaco es, que es el maestro, que conoce lo que Papá Dios estableció y conoce el corazón y conoce los pensamientos y sabe qué vasija verdaderamente usar, donde él pueda tomar su desarrollo y pueda avanzar a pesar de lo que le rodea a la persona, dificultades, problemas. A medida en que ella vaya creciendo, va depurando, porque está siendo ¿qué? Transformado. Oído. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, oído, están bajo maldición, enfermos, envejecidos, pobres espiritualmente y materialmente, endemoniados, bueno, de todo lo que tú puedas imaginarte, de todo. Por eso, oído, los hogares divididos completamente. Por eso le estoy pidiendo la dirección al Espíritu de Dios, porque quiero sacar unas 7 enseñanzas, o unas 8 o 10, no sé, para hablar de las parejas, no para criticarlos y no para construir. Desde el noviazgo, el parentesco, noviazgo, se conocieron, el noviazgo, el desarrollo, hasta que la persona toma la determinación de casarse. No te voy a decir los textos, pero en el antiguo pacto hay un ejemplo que cuando dos personas se unen, en ese entonces no habían sacerdotes, hacen un juramento al Creador para permanecer unidos. Unidos hasta que la persona una parta o la otra parta. Y dice el texto que cuando la persona se separa antes del tiempo, rompen el juramento con el Creador. Al romper el juramento, la persona que se una a otro en vida o a otra vivirán en ruina. Dice allá, pero cuando lleguemos a esa etapa, miramos lo de hoy en día, ¿verdad? Porque cuando van los matrimonios, yo me acuerdo cuando yo me casé con mi esposa, fuimos un par de flacos, hermano. Flacos. Parecía que los ojos ya los teníamos acá y yo estaba todo asustado. Me puso saco, pastor. No, eso fue así. Llamamos a los padrinos y todo eso y listo. Y sudaba yo, porque eso era algo serio. Como yo nunca había estado en un juzgado ni nada, pero eso era algo serio. Entonces yo dije, bueno, si con esta mujer me tengo que morir, pues me muero. O que Dios me transforme ahora que conozco el cuerpo al lado de ella y que a ella también.
Cuando salimos de ahí, muchachos, ya conocíamos del Evangelio. Caminaba yo así como a ella le dice que era prohibido mirar mujeres y tal, y esto y lo otro. Entonces yo mira. ¿Ah? Lo malo de desconocer la verdad es que eso te lleva a ¿qué? A una depresión, angustia, sufrimiento, pobreza, enfermedad, ira. En Gálatas capítulo 3, no sigo ahí porque ahí me quedo, mi hermano. En Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice: Gálatas capítulo 3. No le quites el dedo ahí a Romanos. Yo lo quité. A Romanos. Gálatas capítulo 3. Cuando estemos en las parejas, matrimonio, noviazgo y tal, te vas a quedar aterrado, asustado, mi hermano, porque uno desconoce y como un predicador nunca le enseñó a uno eso. Lo único que le dijo en la ley es: el día que ustedes se separen no se puede casar con otra mujer. Muchacho, eso necesita explicación. Se necesita de que a través de la palabra tú muestres por qué, cuál es la razón, ¿verdad? Porque en Timoteo dice bien claro que una persona que prohíbe casarse a otro es porque está amargado y está aburrido. Chacho, cuando hay juramento y la persona o la pareja perdura, es porque el juramento está vivo delante de Dios y los dos son constituidos legalmente por el Creador. Y cuando los dos son constituidos legalmente por el Creador, la recua que viene atrás viene toda santificada para buscar del Creador. Oído, escuche y retenga, mi hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Es imposible, porfa, que una persona lea esto y no entienda. Es imposible. Si la ley se relaciona con la fuerza, con la carne, con la emoción. ¿A cuántos yo no les he enseñado? Estando en Cali, estando en Barranquilla, estando en Cartagena, estando en Pereira, estando en Tuluá. Una vez cogí a uno en Tuluá, consagradito, José, pero ya estaba viejo. Y empecé, porque cuando él me veía que yo venía en el centro, se pasaba para allá, para otra calle. Y volteaba la cara como que si estuviera viendo algo. Y un día me devolví y le dije: oye, ay, pastor. Ah, yo soy pastor, claro, tú me conoces. ¿Por qué me volteas la cara siempre que me ves? No lo había visto. Le dije: déjate de ser mentiroso, vuélvete serio. ¿Yo qué te he hecho a vos?
Tenés una mala información por el mero hecho de que yo ya no pertenezco a la rosca de ustedes. Porque estoy hablando del Cristo resucitado y el Evangelio de la gracia. No, pastor, que esto, que un día tenemos que sentarnos a hablar. Le dije, nunca. Porque ustedes son tan falsos que cuando uno les comienza a hablar la verdad, les da comezón como de salirse, de caminar, les produce ira. Porque ustedes defienden algo que no es real, algo natural. Y me dijo, no, tranquilo, pastor, que en estos días yo quiero que me explique algo, porque estoy verdaderamente, le dije, tú nunca vas a ir. Pero lo único que te digo, que si no nos volvemos a ver aquí, nos vemos allá. Y vas a ver si tú o yo entramos a componer el reino. Nunca más. La ley se relaciona con la carne, con lo natural, con lo que se ve, con lo que yo quiero, anhelo, deseo, hacer, formar. Quiero que la gente ande a mi capricho, que la gente ande base a mi religiosidad, a mi falsedad, a la hipocresía. Porque hay gente que tiene, oye, un espíritu de persuasión, mi hermano, que a todo mundo intimida. Son predicadores, pero son mentirosos. Es cuando se enfrentan a la verdad, a la realidad, que los está desnudando, sacan, difaman de la persona. Cuidado, pilas. Pero bueno, para esto estamos. Que nos rechacen, pero que la verdad avance. Romanos capítulo 7. Capítulo 7, libro de Romanos, versículo 5, versículo 6. Dice, oído, escuche y retenga. Vamos. Dice, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que por la ley, deseos. O usted me va a decir que un día llegó a una congregación, yo no le puedo decir iglesia, es un kiosco, iglesia somos nosotros. Oído, escuche y retenga. Y entró usted. Y entró esperanzado solamente en crecer en la vida del Espíritu. Pero pasaron 2 o 3 semanas y vio hermanas despampanantes, de caderas gruesas, de piernas elegantes y de cachos elegantes, rostro bonito. Usted no tiró una mirada. Se hacía casi en la última banca, cuando ella se sentaba acá en la primera. Ya usted estaba con el tiempo, ya estaba en la tercera fila de la banca. Y le decía el pastor, salúdense, amados hermanos. Y usted buscaba a la hermana y le decía, ay, Dios le bendiga, Dios le guarde, y entonces, suéltame. Y con el tiempo ya no estaba en la tercera fila, sino que estaba en la segunda, detrás de la espalda de ella. Así, hombre, si de esos conocí yo mucho, aún yo mismo, siendo pastor, decía, esas mujeres tan elegantes, mi hermano. No era que yo no tuviera una mujer elegante, porque desde que yo hice el juramento, dije, esta es mi madre, mi hermana y mi esposa. Y hoy en el día del mundo yo ando, veo todo, pero estoy circuncidado para la gloria del Señor. ¿De qué me sirve ver una mujer bien elegante y yo tengo otra mayor y más elegante en la casa? Te pregunto, ¿será que la mujer de allá es diferente a la mujer que tienes acá?
No, tienen lo mismo. Te la describo: 2 orejas, 2 ojos. Tiene una nariz aguileña o chata. Tiene 2 orejas, que son trompas. ¿Sí o no? Tiene una cumbamba o cumbambita. Tiene unos cachetes, ¿son blancos o negros? Tiene 2 hombros, 2 brazos, 10 dedos. ¿Tiene qué? Pechos. Tiene cintura, tiene ombligo, o tiene 3 ombligos, o 2 ombligos, ¿no? Tiene piernas, tiene de todo. La que tienes en casa. Te acuestas con ella, duermes con ella y la disfrutas a ella. Entonces, ¿para qué buscar una en la calle? Si lo de la calle tiene lo mismo que la que estás usando en casa. Cuando tú funcionas en lo natural, inmediatamente la carne salta. ¿Sabes por qué? Porque el alma está viva. El alma no tiene transformación, ni tu espíritu tiene solidez, ni carácter, ni personalidad para tomar una determinación. Entonces, tratas a la que tienes ahí como sirvienta, sabiendo que ella es una reina, un vaso intocable. Es un espíritu en un cuerpo diferente al tuyo, pero los dos son creados ¿para qué? Para agradar al Creador. ¿Sí o no? Es para que te metiste con ella. Si la vas a despreciar, si la vas a atacar, si la vas a humillar, si la vas a arrinconar, si vas a creerte que vos sos el chacho de la callada, cuando sos y actúas como un tonto, atrasado, como un mongo. En vez de tener vida, tenés muerte, porque la que tiene vida es la que está en tu casa. Pues eso es. Por eso dice bien claro ahí. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo ¿de qué? ¿De qué? De la letra. ¿Qué te estaba yo diciendo de esto? ¿Qué te estaba yo diciendo al principio? ¿La letra qué es? Ley. ¿Y por qué esto se lo van a colocar a una persona que está ahora en Cristo en vez de decirle, por ejemplo, en el tiempo tal, en el año tal, Dios utilizó a tal profeta o a tal persona para enseñarle al pueblo de Israel o a los judíos o a los que estaban ahí, a los escribas, a los fariseos, a lo que sea, para que ellos entendieran qué era lo que Dios quería? Pero coger eso y lo que dice Dios para la iglesia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es cierto. Es cierto. ¿O es que acaso tú no has leído Lucas? Que Lucas explica, escribe ahí que él está tratando de colocar las cosas en orden, como muchos han querido y no han podido. Pero tú, al estar en el Evangelio de Cristo, si tú le das crédito al Espíritu, el Espíritu te edifica mejor que un hombre. Que yo no quito el deseo, el anhelo de que un hombre anhele verdaderamente, te enseñe con pelos y señales para que tú crezcas espiritualmente y aprendas a depender de la palabra y no del sistema ni de los hombres. Porque al tener vos, al alcanzar vos conocimiento de la vida en el Espíritu, escúchame, porfa. Yo no estoy diciendo que los que predican o los que hablan o los que enseñan no sirven. Al entender tú una palabra que salga de una persona que te ministra el Espíritu, tú vas siendo sensato
tú vas adquiriendo un buen conocimiento, tú vas adquiriendo una sabiduría única. ¿Y qué tienes que tú ir a decirle? Padre, te doy gracias por el hermano Pepe, que Señor, qué palabra me dio Pepe, qué palabra, pero no para congraciar a Pepe. En realidad, qué palabra, Pepe, qué palabra, Pepe, qué palabra, Pepe. Y al otro día o al otro mes ya no está el que le decía a Pepe, qué palabra. Eso no es lo que uno busca como espiritual. Lo que uno busca como espiritual es a una persona verdaderamente predestinada que uno tiene que conocer. Y por eso te decía yo que si cuando uno crece en la vida en el Espíritu, uno tiene que ser perspicaz, hermano. Que el poder del Espíritu entienda, comprenda a quién se le está enseñando. Aunque la palabra nunca vuelve vacía, porque si éste la desprecia, caerá en otra parte. ¿Verdad? Cuando uno es perspicaz en el Espíritu, muchacho, uno conoce a quién le va a sembrar la palabra. Con quién. Es imposible que uno no discierna. Si uno no tiene discernimiento, hermano, perdió el año, porque cree que con los 4, 30, 40 cabezones que tenga, con eso va a estar, Por eso fue que explicaron allá, en el libro de Mateo bien claro, no es la cantidad de gente, no es la cantidad de gente. Marcos lo dice. Cuando una persona oído, escucha y retenga, mi hermano. Bien claro lo dice. Llega con su pecho levantado, su corbata de Don Chinche, y llega con, y trae la cola. Y le dicen, la cola no entra. Al menos usted entra, pero usted perdió. Porque usted nunca obedeció ni desarrolló. Lo que colocó fue lo que aprendió en determinados lugares. Y rechazó la palabra. Quiso levantar a esa pobre gente que pierde por estar en el reino, por causa suya. Bueno, eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí. Puesto que el viejo hombre fue crucificado, el nuevo hombre en Cristo debe y tiene que ser regenerado para ser una nueva persona, para que haya una conversión. Si no hay conversión, no hay nada, mi hermano. Esto no se compone de tradición. Esto no se compone de arandelas, llamar la atención de la gente, hacer uno como un payaso. Esto se compone de gente verdaderamente honesta, sincera, que sabe para dónde va y para dónde va el reino, y hay que apoyar el reino sin manipulación, y sabe y entiende y comprende que si ese hombre que dio su vida, dejó el empleo, dejó su empresa, dejó su negocio por sentarse a enseñar, a crecer en la vida, necesita el respaldo de personas que espirituales, no carnales, emocionales, que sufren de altibajo, un día sí, otro día no. No sirve, mi hermano. Y eso hay que decírselo a la persona. Si usted sigue funcionando así, usted está fuera del reino. Dice, oído, escucha y retenga, porque ahora está libre de la ley. Romanos 7:2. Perdón. Romanos 7:2. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muere,
es libre esa ley. Versículo 4. Perdón. De tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera, ya habiéndose muerto el cabezón ese. Versículo 4. Así que también vosotros, ustedes y yo, porque esto es a la iglesia, o ellos, pero en este caso yo te estoy compartiendo a ti. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de ¿quién? De Cristo, que era Jesús. ¿Sí o no? ¿Ya fue al madero o no fue al madero? Derramó sangre, fue despedazado, fue desfigurado, quedó con... Yo no sé de dónde han sacado esos cuadros, mi hermano. Si él quedó completamente hecho una llaga, dice Isaías. Oído. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Te pregunto, porfa, te pregunto, ¿tú sos del que resucitó o no sos del que resucitó? Si tú no sos del que resucitó, sos carnal. Tenés que andar por fuerza, tenés que andar por vista, tenés que andar pilas mosca. Tenés que andar por lo que te digan, aparentando ser lo que la persona no es. Oído, ¿de quién eres? ¿Del resucitado o del muerto? Por eso es que la ley produce ira. Porque ella produce ¿qué? Muerte. Desconocimiento total de la verdad de Dios. Ceguera espiritual. Entonces, cuando la persona está muerta en el espíritu, dice Romanos capítulo 3, versículo 20. 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ayuno, vigilias, bautismos, aceite, brincos, peleas con los demonios y todo eso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, no dice una persona específica, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso te pregunté, ¿Jesús cumplió o no cumplió la ley? Sí, pastor, la cumplió. Entonces, ¿para qué seguirla haciendo? Ninguna persona, por mucho ayuno que haga, por muchas almas que se ganen, por muchos gritos que haga, se justifica delante del Creador. Ya vos y yo estamos justificados por la fe. Dice, oído, escuche y retenga. Preste bien atención. Ya que por las obras de la ley ninguna persona o ningún ser humano será justificado delante del Creador. Ahí en Romanos 7:7. Pues te digo yo, no puedo anclarme. Mira, el tiempo ya va a acabar y yo aquí estoy entero. Versículo 7 dice, oído, escucha y retenga. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco oído
conociera la codicia si la ley no lo dijera? No codiciarás. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? La muerte. Oh, porque el pecado tomando oído, ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice Pablo, el perito arquitecto, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser ¿qué? Muerte espiritual para mí. En ninguna manera, sino que, oído, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte espiritual. ¿Ah? ¿Por medio de qué? Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser ¿qué? ¿Sobre qué? Sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido ¿a dónde? Al pecado. Dice, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿en dónde? En mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando una persona está obrando en su carne, ¿qué le pasa? Que está muerto espiritualmente. Quiere decirle al Creador que lo que hizo Jesús en el madero no sirvió. Que lo que Él puede hacer con sus ayunos, su vigilia, su canto, su rogativo, todo eso. Por eso la ley es una maldición. Y observa aquí, observa. Romanos capítulo, 1 Corintios. Sí, 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Me quedé aterrado en la tarde cuando el Señor me explicó lo que vivió lo que vivieron esos dos profetas o tres profetas. Pero ellos uno muy importante. El día que te aplaudan, el día que comience la gente a estar a rodearte y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y esto y lo otro, y aquí y allá, es porque estás muerto en el espíritu. Porque al enseñar mi palabra, dice él, nadie te va a querer, porque estás hablando la verdad, lo correcto, lo que incomoda, lo que destapa, lo que destruye a la persona mentirosa, manipuladora y engañadora. Por eso no te van a aceptar. Y cuando te vayan a buscar, tú tienes que estar lleno de la vida en el Espíritu
para poder unirte con gente espiritual. Ya con eso, mejor dicho, me puse yo arrozudo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué te dije yo que era pecado? La desobediencia. ¿Estar en la ley es desobedecer a Dios o no? ¿Cierto que sí? Es lo mismo. Les dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, ¿qué es la desobediencia? La ley. La ley mosaica. Quiere decir que la muerte proviene ¿de qué? De la ley. Y por medio de la ley, el pecado. Y la ley aguijonea a las personas y las mata espiritualmente. Ahí está en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Perdone que yo me haga tanta Biblia, pero si yo no lo hago así, entonces 5:12 Romanos. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, la desobediencia, eso arruinó la tierra y el fruto de la tierra. Todo lo destruyó. Todo. Y por el pecado la muerte. Tanto espiritual como física. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, encerrados en el cabezón ese de Adán, porque vos ni yo cometimos pecado, nosotros ni sabíamos eso que era, pero ahí quedamos encerrados, aguijoneados completamente. Oído, la ley en sí trae maldición y condenación, porque ella es pecado. Oído, y trae a nuestras conciencias delante de Dios ira, soberbia. Versículo 13 de Romanos, capítulo 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Punto y coma. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Decirte esto. A mí me hubieran dejado bailando salsa, tomando trago, jugando fútbol. Yo no sabía nada de pecado, porque no conocía esto. Desafortunadamente ya me habían predestinado. Desde las generaciones o de la generación antigua o del pacto antiguo, ya me conocían desde la eternidad pasada. Y me dijeron, que no me atrevo a decirte lo que quisiera decirte al respecto, porque después van a decir lo que yo no he dicho, ni lo que yo
verdaderamente pienso, sino que lo leí. Lo leí en otra Biblia. Dije yo, ay, entonces las personas que piensan esto y hablan esto es porque es cierto. Dije yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí estoy. Pero si me hubieran dejado allá, tal vez ya no existiría. Ya con 73 años, a cumplir 74 años, y con el trajín de la vida, y con el sudor, y con el trabajo, y con este, aquí, allá, y la vagancia, y el trasnocho, y ya tal vez no viviría. O de pronto tendría un diente. Que cuando me fuera a hablar alguien, yo me ría, un diente. Dice, oído, escuche y retenga. Pues antes de la ley mosaica había pecado en el mundo, punto y coma. Pero donde no hay pecado no se inculpa. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiere decir que el pecado existió antes, pero no había ley. Entonces, llegado uno a una congregación natural, que el pecado, que esto, lo otro, que mentir, que robar, que esto es pecado. Oye, ya sabemos que es pecado, ahí ya estamos metidos. Versículo 20, ahí mismo en Romanos. Pues la ley se introdujo para que el pecado, que es la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Regalo. La ley se introdujo por causa de ¿qué? De la desobediencia, que era pecado. Y eso abarcó a la tierra hasta el día de hoy. Cuando ya en el madero murió el mero, colgó su carne y le dijo, ahora ustedes son ¿qué? Salvos eternamente y para siempre. Quitó la ¿qué? La ley, la desobediencia. Pero ¿qué no deja avanzar a una persona? Las actitudes personales, naturales, los errores, la malicia, la mentira, la envidia, la soberbia, el engaño, la hipocresía, la falsedad, el odio, el rencor, bueno, etcétera. Le trae consecuencias a la persona. Oído, escuche y retenga. Es decir, que sea evidente para toda persona, para que el hombre pueda reconocerlo, que ha vivido durante toda su existencia en error. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco oído conociera la codicia si la ley no lo dijera. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, oído, produjo en mí toda ¿qué? Toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Por eso yo no estoy en la ley. Por eso estoy en donde está la libertad con que Cristo me hizo libre. Eternamente y para siempre. Voy.
Primera de Pedro, capítulo 3, ahí voy terminando. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Sí o no? ¿En dónde padeció Cristo? En el cuerpo de Jesús. ¿Padeció o no padeció? Padeció. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué? Porque cumplió, porque obedeció. No le pasó lo que le pasó al venado de Adán. Hombre, primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Los llevó o no los llevó? Ellos no lo cometimos, pero él pagó por nosotros. Pagó. Para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida nosotros hemos sido sanados. Esta es otra cosa, mi hermano, que te voy a traer más adelante de allá de Isaías, pero te lo voy a explicar todito. Te lo voy a explicar todito. O sea, ese día no voy a quitarme los pelos de la lengua, mi hermano. Va a coger para yo mostrarte. Porque es que es ridículo, es triste de que una persona esté en Cristo y no haya entendido, no haya comprendido lo que pagó Él en Jesús para hacernos libres de toda maldición. Te pregunto, ¿las enfermedades son una maldición? Claro que son una maldición. En los 40 años que nosotros llevamos dentro del Evangelio, porque mañana está cumpliendo años la hija mía, la menor. Mañana está cumpliendo años y el tesoro que Dios ha puesto a mi lado, tanto la mayor como ella, pero te decía yo, porque yo mismo le compartía a mi esposa y le decía, eso era lo que había en mis lomos. Ese par de joyas. Mujeres santas, mujeres sin mundo, mujeres sin engaño, francas y humildes. Porque yo antes aquí, yo hablo con el Creador con temor, pero sea a calzón quitado, ya en el conocimiento que me dan, no con grosería, no, pero les pongo, porque eso hacían los profetas antiguamente, y y incliné mi rostro y lloré un rato aquí. Le dije yo, es que ellas fueron consagradas desde muy pequeñas. Claro, ya Él me había predestinado, pero nosotros en la inocencia le entregamos a Él. Y ellas merecen lo mejor. No viven mal. Pero ¿cuánto diera yo que ellas estuvieran disfrutando, no estilo mundo,
de lo que Padre Eterno dio a ellas. Porque estar en este evangelio no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Por eso te digo todo. Si Dios a través de Jesús se llevó toda enfermedad, porque a Lorena, un médico en la ciudad de Cali me le puso 3 meses de vida. ¿Qué hicimos nosotros en la ignorancia? Ya teníamos el temor del Creador. Nos humillamos. Y le dijimos en la ignorancia al Creador que para qué nos lo había dado si la muerte se le iba a llevar. Y mira, ni la muerte se la llevó pequeña, ni la muerte se la llevó ahora adulta, en el accidente que tiene porque se está recuperando. Son 40 terapias que le tienen que hacer aquí. Y eso cuesta. Eso no es gratis. ¿Y tú crees que yo voy a estar? No. Si una vez lo hice, de mi boca no volverá a salir nada. Para eso está la palabra. Y la palabra la tiene vida, la tiene viva a ella, como a Andrea. ¿Qué le dijeron a la mamá en el hospital? Que la niña iba a salir caminando mal si no la operaban y le sacaban yo no sé qué cosa. Entonces, cuando ella me comentó, le dije, no, vamos a ponerle en las manos del Creador. Y ahí está mi muchacha. Sana, elegante, hermosa, no tiene que envidiarle a nadie nada. ¿Para qué es la palabra? ¿Tiene poder la palabra o no tiene poder? ¿Por qué la palabra no funciona en las personas? Porque las personas no creen, dudan, le da más rienda suelta a la carne que a la vida en el espíritu. Se complacen quejándose para que la gente tenga compasión en vez de pararse fuerte contra lo que le está molestando a la carne. Porque la carne y el alma le dice hacele, y la carne, y entonces la persona, ay, ay, ay. Entonces, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la vida espiritual? Voy a decir que es que, bueno, yo no he cuajado como ha cuajado usted, muchacho. Si usted viera lo que yo he vivido en momentos y acostado en la cama depresivo, con angustia, en medio del sol, arropado con cobijas de lana, de pie a cabeza y un sol fuerte, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Vamos al hospital, te llevamos donde el médico le dice, al hospital no, si usted quiere verme muerto, llévenme al hospital. Y arropados empecé a sentir el calor y en medio del calor dormía un sueño, parece que no quisiera levantarme más de la cama y ahí empecé a trompetear ya bajo la cobija, yo nací para vencer, yo soy más que vencedor, yo soy la imagen tuya que en la tierra. Tú me has dado el poder, tú me has dado la unción, tú me has dado la capacidad de poder vencer. La unción que crece en mi vida destruye este yugo. Tú quitaste toda enfermedad. Yo no recibo, yo someto mi alma a la soberanía del Espíritu. Someto mi carne a la soberanía del Espíritu. La unción tiene que funcionar.
Padre, tú mismo dices en tu palabra que yo clame a ti, que tú me responderás. Respóndame, ¿qué estoy pasando? ¿Qué está sucediendo en mi cuerpo? Esto yo no lo recibo, esto yo no lo acepto. Tu palabra dice que tú con una sola ofrenda me hiciste perfecto eternamente y para siempre. Yo soy la imagen, soy espíritu y habito dentro de este cuerpo. O es que me vas a transformar el cuerpo, o es que me vas a poner más hermoso de lo que yo soy. Dime, Padre, tu palabra dice y yo lo creo. Chacho, entra calor al cuerpo y vuélveme paz. Porque no hay quien entienda, porfa. Hay quien comprenda. Sacan evasivas, tratan de eludir la realidad, la verdad, porque no pueden soportar. Porque para ellos lo primero es lo natural que la vida espiritual. Dice, oído, escuche y retenga, para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí termino. Siete. Dice, segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, oído, para el fuego en el día de ¿qué? Del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Volver al origen de nuestra partida para poder tener ¿qué? Vida. Oído, en la única parte que la ley tuvo gloria fue en el rostro de Moisés. Ahí está en el libro de Éxodo, capítulo 29, 34, 29 y 35. No te lo puedo leer porque ya voy a terminar. En la única parte que la gente se cubrió porque vieron la pureza, la hermosura del Creador en el rostro de Moisés. Todo el mundo corrió y eso no sabía qué hacer. Oído. De resto, la ley no ha tenido gloria en ninguna parte. De resto, la ley no ha tenido gloria en ninguna parte. Oído, escuche y retenga. El ministerio del antiguo pacto solo vino a ser un ministerio de muerte, no más. Porque el antiguo pacto introdujo condenación para muerte a toda la humanidad. La gracia es un ministerio de justicia, es un ministerio del nuevo pacto, donde la persona tiene que aprender a vivir por lo que ella cree y puesta su fe en Cristo solamente. Por eso la ley produce muerte, ruina. Por eso trae pobreza espiritual y natural. Bendecidos, perdonen que me pasé, los declaro muy bendecidos, fuertes, arriba, y gracias por estar ahí creciendo en el conocimiento de la palabra. Nos vemos el domingo, que hay otra sorpresa bien elegante.
Los amo mucho, feliz noche y juicio. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.